donde con esta adquisición cambiaron el modelo de arrendamiento y hubo un ahorro de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Zamora les da clases de política e historia a 3 opositores. Y de austero pues no tiene nada, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para qué querer mostrar una cara que no les acomoda, una máscara que no les acomoda. Sean como sean y si les gusta el dinero pues díganlo, trabajen para ganarlo y ya. Pero la hipocresía es lo que molesta, ¿verdad, Israel? Muy bien, bonita semana a todos. Gracias. A ver, pues Salamanca, gravísimo lo que pasó ayer otra vez, ¿no? Bajan sí los homicidios, porcentaje tal, pero este tipo de episodios son tremendamente preocupantes. Son muy dramáticos, es una expresión de una violencia no contenida, no resuelta, pero no es solo Salamanca. Entonces, algo está pasando para que la gente se sienta más insegura y algo no se está reportando para que tengamos cifras alegres todos los días y pues echar campanas a volar. La baja en el número de homicidios, pero sube la percepción de inseguridad. ¿Cómo pueden estos dos factores convivir? Bueno, hay estudios muy serios, ahorita voy a buscar los que yo pude consultar, en donde hablan que hay un desfase real entre la percepción de seguridad con la disminución o aumento de delitos. O sea, cuando no es inmediato. No es inmediato, sino lleva un tiempo. Yo lo que creo es que en México se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Los datos, repito, son los que comparten las propias fiscalías, porque ya lo hemos dicho aquí en esta mesa, y hay una disminución, por ejemplo, de homicidios de 93 que se cometían diario en el sexenio de Peña Nieto a los prácticamente 52 que se están cometiendo ahora. Son menos de 40 homicidios, esa diferencia real. Entonces, el problema es que Guanajuato tiene una incidencia delictiva que es 3 veces la media nacional en homicidios. Sigue siendo el estado en donde más crímenes ocurren. Hay que recordar que Julio César es un presidente municipal joven de nuestro movimiento, que ha hecho un buen trabajo. A mí me tocó acompañarlo en la campaña, a ver esa cercanía con la ciudadanía, pero también ahí es necesario que el gobierno del estado siga como lo ha hecho, porque han disminuido prácticamente a la mitad los delitos en los últimos 3-4 meses, tiene que seguir, junto con el gobierno federal, implementando una estrategia de seguridad ahí en Guanajuato, que sigue siendo, repito, uno de los estados en donde tiene prácticamente... Pues hoy el alcalde de Salamanca dice ayuda. ¿No? Ayuda, presidenta, ayuda, gobernadora, el gasto de estas camionetas. Y luego dice, no, bueno, ya las vamos a regresar. No, es que no las debiste comprar. ¿No, Israel? Yo creo y te lo pregunto porque pues es la corte del pueblo. El movimiento nació con un principio que es el de la austeridad republicana, que el presidente Andrés Manuel ponía por obra. Lo vimos no solo cuando fue jefe de gobierno, yo recuerdo que andaba en el sur, me tocó verlo varias veces, y también ahora cuando fue presidente. Y creo que en el movimiento pues hay muchas personas que dentro del Poder Judicial pueden coincidir con él o no. Hay que recordar que es un poder autónomo. Sin embargo, sí fue una de las, cuando los que defendimos la reforma al Poder Judicial, sí era también por la crítica que hacíamos muy fuerte a los ministros que, por ejemplo, no se bajaron el sueldo nunca, a pesar de que la Constitución... No, porque, a ver, yo creo que aquí, Azucena, la oposición ha creado una narrativa, obviamente, son solitos ustedes, carnal. Por supuesto que hay críticas que son válidas, yo no estoy de acuerdo. ¿Tú crees que Loreto Ortiz deba ir en VIP? Yo creo que eso ya depende de cada ministro. No, porque eso es dinero que pagan porque va en representación de la y Corte. Cada ministro se va a hacer responsable de sus propias acciones. ¿Y por qué no decían lo mismo en la Corte anterior? Eso no, sí lo hacíamos. Nosotros decíamos, a ver, cada ministro, actualmente, como lo hacíamos antes, debe ser responsable de sus propias decisiones. Sí, y cada uno de ellos va a asumir con las consecuencias de esas con decisiones. Norma Piña y con Lainez y etcétera. Sí, pero a ver, tú tenías una prohibición constitucional que les prohibía a los ministros de antes tener un salario mayor al de la presidenta, que nunca se disminuyeron. Estos ministros sí. Fíjate, hace rato dicen, una comparación en relación al sexenio de Peña Nieto. El sexenio más violento que hemos tenido es el de López Obrador, hombre. Más violento por muchísimo. Pues hay que trabajar para ser transparentes, hay que trabajar, creo que ya nos vamos porque Morena cree que solo puede hacer las cosas, entonces no tiene legitimidad en nada de lo que nos presenta. Perdón, pero el problema es que tenemos un gobierno que hace agenda de seguridad porque lo presiona otro gobierno y no porque garantice el derecho de la seguridad y de la vida libre de violencia de las y los mexicanos. ¿Es así? Pues el problema del crimen organizado, que se originó precisamente en los gobiernos de la oposición, que se fortaleció en los gobiernos de la oposición, y con López Obrador, generó, no, eso es mentira. El combate, actualmente, Azucena, antes había no solo el problema de que no se hacía nada, sino que había una impunidad terrible. No se detenía a nadie. Los capos podían estar libremente, se cometía un asesinato importante, digamos, de una persona relevante y no sucedía absolutamente nada. O sea, yo sí creo que en este sexenio no el de López. López es otra cosa porque López se volteó para otro lado y permitió con total impunidad que todo el mundo operara. Este sexenio,
pues el Botox y que el canadiense no y solo, de los más mira, buscados. La detención del Botox, si Ajá. tú la ves como un hecho aislado, pues también no te da la película completa de lo que ocurre, porque el Botox es detenido por otras detenciones que se realizaron, de su contadora el mismo día en la madrugada, de otras personas que habían sido detenidas una semana antes, que condujeron a la detención de la cabeza de ese grupo del De crimen extorsionadores, organizado. ajá. Y así sucede con todos los líderes que tú ves que van deteniendo. Entonces, se acabó la impunidad. Algunos creemos que fue contundente desde el gobierno del presidente Andrés Manuel, ahora se continúa con el gobierno de la presidenta Claudia, pero eso cambió y eso ha permitido que Martín. haya una buena relación con Estados Unidos. Donald Trump tiene una manera muy agresiva de negociar incluso con sus propios aliados, ¿no? México es un aliado y sin embargo, a pesar de la gran presión que él mismo tiene dentro de Estados Unidos para ser más fuerte en contra del crimen, Ya voy. Ajá. hemos visto que se ha contenido por el buen trabajo del gobierno mexicano. Rápidamente, nada más regreso al tema de seguridad porque creo que es importante. El fenómeno de abrazos y no balazos hizo el sello del pacto de corrupción de un partido literalmente que abrazó a los narcos. Y eso se llama Morena. Hay primero una diferencia entre lo que hacía López Obrador y lo que se hace actualmente. Es decir, hoy hay un combate al crimen muy parecido al que realizaba Felipe Calderón. López Obrador era un tipo bastante irresponsable. Totalmente. No, yo me salgo en un carro muy modesto. A mí cuando alguien que se encarga de temas de seguridad, y él era el jefe de gobierno aquí, me dice que no necesita camionetas blindadas o carros blindados, dice, ¿por qué alguien le permite que circule sin ese tipo de automóviles? Tiene otro blindaje. Que tiene otro blindaje. Ese tipo. O es un verdadero irresponsable. No sé si ya se acabó la conferencia del presidente de la Suprema Corte, pero estábamos hablando acá, bueno, pues, que ahora lo quieren justificar. El hecho es, no, que los vamos a devolver. Ya, no importa. O sea, ya se cometió, pues, el delito del engaño. Ya, ahora los morenistas están condenados para siempre a fingir ser pobres. Qué feo, ¿no? Pues yo creo que no es fingir pobres, más bien es reconocer que el pueblo de México se hartó de políticos de la oposición, eso. principalmente cuando gobernaba el PRI y el PAN, Ajá. que hacían una ostentación, compraban, recuerden el avión de Peña Nieto, cuánto costó, cómo Pero no era cómo de él. viajaban en helicóptero, ¿El presidencial? cómo viajaban, sí, o sea, bueno, no era pero de él, todos pero los era para que lo usara él. Pues sí, porque era A el ver, presidente. pero sí iban en Y lo helicóptero compró a Calderón, jugar ¿no? golf. Empezó ¿Cuándo Calderón. era, Azucena? Pero recordemos eso, el pueblo de México se hartó, se cansó y una de las cosas que permitió que llegara Morena al poder Claro. fue porque el ¿Y pueblo de ahora por México qué se andan cansó en de eso. VIP? Ahí lo que se, a ver, Puro complejo, la verdad es que eso es lo que no querían rechazar la práctica, sino tenerla ellos. no, el problema es que antes se utilizaba los recursos públicos para beneficiarse en lo personal. Falso. Recordemos todo el recurso que tenía la Corte para iPads, para ellos, para telefonía para ellos, para sus familiares. Todo ¿Quién eso se quejó de que acabó. no les daban ni Ahora, teléfono? está diciendo algo muy importante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es que la adquisición estuvo basada en varios criterios, incluyendo los de seguridad. Pues, Estaba ¿por qué la regresa? escuchando Entonces, ¿por qué qué la regresa? que por cuestiones de seguridad también hicieron la Entonces, ¿qué es recomendación de que fueran responsable? ¿Por qué la blindadas. regresa? Y es más, yo creo que eso es lo que se debe hacer. Las Regresarla adquisiciones, no, lo que se iba a hacer es no comprarla. Ya lo las demás ya no importa. adquisiciones que se hagan deben de tener criterios también de seguridad y sobre todo si se trata de funcionarios que realizan una actividad o que tienen una competencia tan relevante como la de los ministros. Y esto es lo que nos está diciendo el presidente, que A ver. la determinación de la compra de estas camionetas se basó también en esos criterios de seguridad que le dieron las autoridades. ¿Hay un riesgo de que un ministro ande así? Sí. ¿Tiene que tener un carro blindado? Sí. El Pues modelo sí. era tal vez muy ostentoso, pues eso es un error. Y eso es bueno, Azucena. Es Yo que creo sí. que también es bueno que ya no toleremos Es este que tipo López de cuestiones de hablaba ostentación. desde el desconocimiento y Pero- la ignorancia. No es que sea un modelo fifí, es que el blindaje no lo aguanta cualquier coche. Pero como, Correcto. pero Pero a como ver- él hablaba nada más porque pues, Pero el hay que señor decir tenía también algo boca. muy importante que no se ha dicho, Ajá. que es el propio órgano de administración judicial reportó, hizo una nota informativa a la Israel. presidencia de la República en donde con esta adquisición cambiaron el modelo de arrendamiento y hubo un ahorro de 1,000 millones Israel, de pesos. nos acaba de decir el pesos. presidente. Pero el problema es que son pura faramaya. Todo lo que decían es falso. Se les están cayendo sus argumentos. Perdón, pero es que a mí me da risa y me río para no llorar. ¿Sí me explico? Porque todos tienen que estar jodidos menos nosotros. Eso es lo que me da a mí mucho coraje. ¿Por qué la gente no podría aspirar a una mejor vida, tener un buen un vehículo, pues bien, o lo que le alcance, mientras su trabajo sea Bien habido. honesto, bien ¿O habido, que un tenga empleo formal? ahora te tiene que dar vergüenza traer un coche. Te tiene que dar vergüenza a ver qué zapatos te pones. Digo, a nosotros no, ¿verdad? Pero a ustedes, pues es que ustedes están condenados a fingir ser pobres, Israel. Pues no es fingir ser pobres, es reconocer que el pueblo de México es un pueblo que por mucho tiempo la clase trabajadora fue relegada y era la mayoría. Pero la clase En México, trabajadora trabaja para eso. Sí, pero la oposición mantuvo a la mayoría de los mexicanos en pobreza. ¿Por qué no revisas? Y era ¿Por qué no revisas indigno cómo viven tener los un líderes gobierno obreros en de donde ustedes? llegaban en camionetas, uno veía, bueno, cómo cerraban el Zócalo, Igual
Igual ahorita. y se Ajá. llenaba de camionetas de los funcionarios. Igual Sí. ahorita. De verdad llegaban con escoltas, cerraban, etcétera. Era una ostentación que no O sea, era la cosa digna es no del pueblo de presumirlo. México. Tenerlo, Y pero no Morena, presumirlo. Morena lo que ha hecho Azucena es Copiarlo. enfocarse principalmente en la clase trabajadora. Primero acabó, por ejemplo, con la subcontratación. La gente no tenía derechos laborales. Hubo una fuerte lucha para evitar el outsourcing y que las personas pudieran Que todavía existe. tener, sí, y se sigue trabajando para que eso se elimine, pero sí para fortalecer los derechos de los trabajadores. Bueno. El salario mínimo prácticamente creció en un 150%, como no había crecido en 6 sexenios de la oposición, y eso es lo que está trabajando Morena. Ahora, la Corte es independiente, la Corte no es Morena, pero la realidad es que el poder público en México cambió y ahora está sujeto al escrutinio público que ya no le permite ese Perfecto. tipo de... Regresamos con el... Solo observa el rostro de molestia de Azucena de estar viendo el árbol y no el bosque. Ya se le dijo al cansancio, se lo dijo Zamora, Hugo Aguilar, Claudia Sheinbaum, les dijo, el objetivo de comprar estas Jeeps, que son más económicas que las Suburbans que tenía Norma Piña y compañía, es evitar seguir pagando más de 1,000 millones de pesos en arrendamiento. Y cuando se lo dijo eso, Zamora hizo un rostro ahí de molestia, porque eso no se lo comparte a su audiencia, a Azucena. Eso es un periodismo miserable. Así como ella acusa hipocresía, yo la acuso también a ella de ese periodismo hipócrita, que no le está diciendo, le está compartiendo toda la información a su audiencia. O sea, tenían seguro hasta para aventarse de un avión en un deporte que se llama skydiving. Tenían hasta seguro de vida para eso los ministros. O sea, por favor. Ahora van al ISSSTE también. Van al ISSSTE y ya no tienen que ir a esos hospitales privados que tanto nos costaban a nosotros. Pero pasó lo de Salamanca. Un hecho muy lamentable de inseguridad donde entran a un campo de fútbol y gente pierde la vida. Lleva desde 1991 Acción Nacional gobernando Guanajuato. Si esto hubiera pasado como lo pasó en Michoacán, que apenas lleva desde el 2021 Morena gobernando Michoacán pidiendo renuncias. Ahí está grabado, Azucena pidiendo la renuncia del gobernador por lo de Carlos Manso. Si hubiera sucedido en Guerrero, que también llegaron en el 2021, estuviera pidiendo renuncias. Aquí nunca viste que tocaran a Livia Denis, gobernadora de Guanajuato, ni al panismo que lleva gobernando desde 1991. ¿Tú te imaginas si Morena llevara gobernando desde 1991 un estado y hubiera pasado lo que Salamanca? Se estuvieran rasgando las vestiduras todos estos miserables que están criticando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haberse adquirido esas Jeeps que ya las van a regresar, como dice Noroña que no está de acuerdo con eso, pero no critican problemas antiguos, añejos, como el de Guanajuato, que llevan gobernando ese partido miserable y corrupto como Acción Nacional, haciéndole daño al país, que no nos están ayudando. Ninguna crítica para ellos.